Hola niños, ¿cómo están ustedes? Muy bien, espero que estén muy bien. Sé que están muy bien porque hemos conversado, nos hemos visto mucho en nuestras clases virtuales. Me alegro mucho de verlos siempre. Y aquí estoy nuevamente para entregarles este nuevo plan de aprendizaje que corresponde esta vez a 3 semanas de tiempo para que ustedes puedan resolver y hacerlo en casa, ¿ya? Este plan corresponde a la semana del 19 de octubre al 6 de noviembre y tiene que ver con un tipo de texto que ustedes ya han trabajado anteriormente, no es nada nuevo para ustedes, ¿ya? El objetivo de esta clase es que en esta clase profundizarás la comprensión de una narración extrayendo información explícita e implícita y recreando el espacio en que se desarrolla la acción. Corresponde al objetivo de aprendizaje número 4. Comenzamos siempre con el inicio de la clase, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la instrucción acá? La instrucción dice que escribas las preguntas y las respuestas en tu cuaderno. La primera pregunta es, ¿conoces o has visto una yoica o una loica? Yo respondo esto en base a lo que yo sé. Y ya, yo creo que si estuviéramos en clases juntos, ustedes igual responderían lo mismo. Y yo digo, sí, he visto yoicas en el campo, o en los caminos sobre los cercos. ¿Por qué razón la yoica tendrá el pecho colorado? Ya, aquí yo supongo que no leí la lectura y la respuesta es porque su pecho en esa parte es de color rojo. ¿Ya? Pasamos a la siguiente actividad y acá estos compañeros nos dicen exactamente lo que debemos hacer. Mira lo que está haciendo esta niñita. Dice, escribe esta definición en tu cuaderno. Deben copiar esta definición en sus cuadernos de lenguaje, con letra caligráfica, ejercitando la escritura. ¿Ya? Dice, los cuentos son narraciones literarias que relatan historias ficticias y que se plasman en un relato que puede ser escrito u oral. Puede ser también dicho solamente contado, ¿no es cierto? Y puede no estar escrito. Los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia narrativa que se organiza en inicio, desarrollo y desenlace. Esas son las partes de un cuento. Tiene un inicio, tiene un desarrollo que es más grande y tiene un desenlace o final. En el inicio, él o los personajes principales enfrentan un conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una solución. En el desarrollo se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros personajes. Y en el desenlace se alcanza una solución que puede ser positiva o negativa también para el personaje principal. Vamos entonces a la lectura de este cuento que está contenida en la página 127, 128 y 129 de su texto de lenguaje. Aquí yo puse una parte solamente, ¿ya? Y ustedes tienen que leerlo en su casa varias veces, por lo menos unas 4 veces en voz alta y escuchar su lectura, ¿ya? Aquí están las 3 partes donde está contenida este cuento, en estas 3 páginas, ¿ya? Yo se los voy a leer a continuación y les voy a mostrar algunas imágenes en el video y después juntos vamos a encontrar las respuestas esperadas para este cuento de las preguntas que se nos van a hacer. Historia de por qué la loica tiene el pecho colorado. Marta Brunet.
Resulta que una vez, hace muchos años, pero muchos años, andaba por unos potreros un hombre, morral al hombro y escopeta lista, viendo si veía algún pájaro para hacerle la puntería. Y en esto se encontró con una yoica, muy distraída en una rama de un roble, cantando una tonada que recién había aprendido. Verla el hombre hacer puntería y disparar fue todo uno, pero resultó que la escopeta estaba mal cargada y el tiro reventó, hiriendo la cara al hombre, en tal forma que quedó medio ciego, dando grandes gritos de dolor y auxilio. Por los contornos no pasaba un alma. La yoica, mientras tanto, había volado a un árbol lejano y desde allí, muy asustada por el peligro que acababa de correr, miraba al pobre hombre bañado en sangre y quejumbroso. ¡Socorro, socorro! ¡Me he quedado ciego! ¡Auxilio! Y sus gritos se perdían por las quebradas inútilmente. Poco a poco, el hombre dejó de gritar. De ahora, ayes y suspiros, y al fin pareció perder el conocimiento y se quedó inmóvil, recostado en el pasto y con la cara mirando al cielo. La yoica, mientras tanto, se había ido acercando lentamente, de árbol en árbol, hasta quedar sobre aquel que cobijaba al herido. Desde ahí siguió un rato observándolo, y cuando se convenció de que estaba como muerto, de un vuelo se dejó caer sobre el pecho del hombre, escuchando atentamente si el corazón latía aún. La yoica era una buena avecilla del bosque, temerosa del hombre y de su malignidad, que se distrae matando, pero al propio tiempo tenía por el hombre un gran respeto y admiración. Por el hombre que sabe cantar, que sabe silbar, que sabe hablar y en cuyas manos está el bien y el mal de los habitantes de los bosques. Y la yoica, que nunca había visto abatirse y morir a un hombre, tuvo una gran compasión por este que aquí alentaba apenas. Entonces la yoica fue hasta el río y trajo unas gotitas de agua que echó en la boca del hombre. Y fue de nuevo al río y trajo otras gotitas que refrescaron sus heridas. Y fue hasta la montaña y trajo hierbas medicinales que fue poniendo sobre las llagas que eran los ojos. Y de nuevo trajo agua y de nuevo trajo hierbas. Y tanto trabajó la pobre y con tanta inteligencia que al fin el hombre dio un suspiro hondo y pareció recobrar el conocimiento. Entonces la yoica llamó a la brisa, que todo lo sabe, porque hasta por las rendijas se mete para curiosear, y le preguntó dónde vivía el hombre. La brisa dio la dirección y la yoica se fue en un vuelo hasta la casa en la colina rodeada de jardines. Allí llamó al perro y le dijo: avisa a tus patrones que el hombre está herido en el potrero al comienzo de la montaña. El perro empezó a ladrar desesperadamente, a correr, a aullar, hasta que llamó la atención del hombre viejo y del hombre joven, que salieron de él encontrando al herido. Mientras tanto, la yoica estaba feliz en la rama del roble, viendo cómo, con grandes precauciones, se llevaban al hombre en una improvisada camilla. El hombre estaba salvado. Pero resulta que entonces oyó a la señora Cachaña, que le decía: ¡qué linda pechera roja tiene usted, comadre yoica! ¿Dónde la ha comprado? La yoica se dio cuenta de que la sangre del hombre le había manchado toda la pechuga, y la señora del jote, que ni siquiera tenía nombre y que estaba por allí cerca, se dirigió a la yoica en forma insidiosa y llena de envidia.
Pero resulta que aquel día San Pedro había bajado a la tierra a tomar un poquito de fresco a la sombra de unos bueyes y había visto todo lo pasado. Entonces se acercó a las aves y les dijo: atestiguo que la yoica tiene el pecho manchado por obra de una buena acción, y en premio a ella, con la venia del Padre que está en los cielos, desde hoy en adelante tendré sobre su noble pecho un escudo escarlata. Y ya saben ustedes por qué la yoica tiene esas plumillas rojas que le hacen tanta gracia. Bien, chicos, una vez que ustedes escucharon este cuento que yo les leí y que también yo sé que ustedes en la casa lo leyeron muchas veces, ¿no es cierto? Está contenido en la página 128, 127 de su texto. Les pareció hermoso, ¿cierto? La actitud de la yoica, de la loica, es una actitud muy buena. Ella tuvo compasión por el hombre, a pesar de que el hombre quería dispararle, ¿verdad? Vamos entonces ahora juntos a responder estas preguntas, ¿ya? Que están contenidas aquí donde dice los compañeros, esto en la página 129 de su texto, ¿ya? Dice: ¿qué problema enfrenta la loica y cómo lo resuelve? ¿Cuál es el problema que enfrenta la loica? La loica quiere ayudar al hombre que se encuentra moribundo en medio del bosque. Y yo lo puse acá con la textual, la respuesta que está explícita en el texto, explicada ahí. Y dice: y la loica, que nunca había visto abatirse o morir a un hombre, tuvo una gran compasión. ¿Ya? Yo puse la respuesta ahí absolutamente explícita. Luego dice: ¿cuál fue la solución? La solución es que ella pidió ayuda a la brisa para averiguar su dirección y poder avisar al perro que su patrón estaba mal herido. Entonces la loica llamó a la brisa, que todo lo sabe, y la brisa le dio la dirección, y la loica se fue de un vuelo hasta la casa del hombre y ahí llamó al perro. Está también esa respuesta contenida de manera explícita, es decir, explicada en el texto. Aún en la página 129 dice: ¿qué consecuencias tuvo la acción de la yoica? ¿Qué consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó por el hecho de que ella ayudó al hombre que estaba malherido y ensangrentado? Dice: porque su pecho quedó manchado con la sangre del hombre que ayudó. La yoica se dio cuenta de que la sangre del hombre le había manchado toda la pechuga. San Pedro la premió dejándola de color rojo en las plumas de su pecho. ¿Ya? Esas fueron las dos consecuencias que tuvo la acción de la loica. Luego dice: 3. Copia las palabras subrayadas en el relato y luego desarrolla las actividades. Las palabras subrayadas son inmóvil y manchado. Y dice acá: encierra los prefijos con rojo. Pre, antes. Se fijan que la palabra, por ejemplo, pre-kinder, significa que va antes del kinder. Entonces la palabra prefijo siempre me va a indicar a mí que es una palabrita que va antes de otra palabra. Por ejemplo, pre-kinder, pre-universitario. Esas son palabras que tienen prefijos. Me pide que pinte con rojo los prefijos, lo hicimos ahí, y los sufijos, si el prefijo es la palabrita que va antes, el sufijo, ¿cuál será? La palabra que va al final, o el pedacito que va al final, ¿ya? Y el sufijo con verde, aquí el sufijo sería ado, ¿ya?
según corresponda. Y luego dice infiere el significado. Esta palabra nos ha salido mucho, inferir. Inferir es deducir, es como adivinar. Es adivinar, pero teniendo claro el contexto donde está esta palabra, teniendo claro lo que hemos leído y lo que hemos aprendido de la lectura. Entonces, yo infiero que la palabra inmóvil, in, es que no se mueve, y manchado es que tiene una mancha. Pasamos a la siguiente actividad y aquí viene un desarrollo que está indicando, dice, ¿qué hace la loica para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y dos acciones que llevó a cabo para lograrlo. Fíjense que aquí no hay número de página, por lo tanto tengo que buscar la explicación de lo que debo hacer. Y la explicación está aquí y dice: escribe y resuelve en tu cuaderno. Chuta, tengo que escribir en mi cuaderno este cuadrito y esto, cada una de las siguientes actividades. Y mira, pide, vuelve a leer el texto, la historia de por qué la Yoica tiene el pecho colorado de Marta Brunet, contenidas en la página 127, 128 y 129 de tu libro. Y destaca aquellas partes que te parezcan importantes, ¿ya? Entonces acá, ¿qué me está pidiendo la profesora de lenguaje? Que yo ejercite mi escritura y mi lectura, porque eso es lo que me va a hacer muy bien. ¿Cuál es el propósito que tuvo la Loica? La Yoica tenía el propósito de salvar al hombre que se encuentra moribundo. ¿Y qué acciones hace ella? Hartas acciones. Fue hasta el río, trajo unas gotitas de agua que echó en la boca del hombre, trajo hierbas medicinales que puso en sus llagas, pide ayuda a la brisa, llamó al perro y le dijo lo que sucedía. ¿Ya? Entonces, seguimos con la actividad y busco aquí la instrucción. ¿Dónde estará la instrucción? Aquí no aparece. En esto no aparece la página de mi libro. ¡Oh, esta profe quiere que yo siga escribiendo! Chuta, sí, porque la profe me quiere harto. Deben escribir. Aquí dice lo mismo. Escribe y resuelve en tu cuaderno. ¿Ya? Este cuadrito también dice: completa la tabla de inicio, desarrollo y desenlace. Escribe en la primera columna los principales acontecimientos de la historia y escribe en la segunda columna qué personajes participaron. Entonces, vamos a ver aquí juntitos los dos. Yo les voy a ayudar. Dice acontecimientos. Inicio. Un hombre, morral al hombro. El morral es como la mochila, ¿ya? Y escopeta, viendo si veía un pájaro para hacerle puntería, y ve a la Loica. ¿Qué personajes? El hombre y la Loica. En el desarrollo, al dispararle a la Loica, el tiro le reventó en la cara y él quedó mal herido. ¿Qué personajes? El hombre, la Loica, la brisa y el perro. Aquí ya estaban incluidos ellos porque la Loica ve que el hombre está mal herido y emprende esta acción de ayudarlo. Y en el desenlace, ¿qué ocurrió? La Loica se da cuenta de que la sangre del hombre había manchado su pechuga y quedó así por una buena acción. ¿Y qué personajes habían aquí? Al final aparecen la Cachaña, la señora del Jote, que era media envidiosa, ¿cierto? Y San Pedro, que decide premiarla por su buena acción. Para finalizar, entonces, vamos a ir con nuestra evaluación formativa. Y acá igual me dice que escribe y responde en tu cuaderno. Por lo tanto, tienen que seguir escribiendo esta parte. Dice: lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje en tu cuaderno. Ya escribe la pregunta y la respuesta correcta. 1. ¿Por qué crees que la Loica se acercó de a poco al hombre herido? ¿Trataba de no despertarlo?
no quería mancharse con su sangre, el lugar estaba lleno de espinos y de otros peligros, quería asegurarse de que no corría peligro junto a él. Número 2. ¿Cuál fue la primera ayuda que le brindó la Loica al hombre? ¿Buscar ayuda? ¿Lavar sus heridas con agua? ¿Llevarle agua del río para beber? ¿Cubrir sus heridas con hierbas medicinales? Y luego dice, ¿qué palabra representa la razón por que la Loica ayudó al hombre? ¿Cuál palabra? ¿Amor? ¿Temor? ¿Compasión? ¿Agradecimiento? Eso, chicos, hemos terminado, ¿no es cierto? Y los felicito por un excelente trabajo realizado. Felicitaciones, muy bien. Un abrazo y que quede hermosas esas tareas en su cuaderno y en su texto.